queremos agradecerle a cada una de las personas que está y que llega hoy acá, a las organizaciones y a las empresas también que están presentes. Bueno, a 4D Lab, perdón. No, ustedes pasen, Sí, nomás, pasen, sí. para allá. Abrimos el círculo que hay lugar. No. Bueno, a 4D Lab, como decía, a la Asociación Down del Uruguay, al Banco Itaú, a Brendisol Trading, a la Casa del Caucho, a Celulosa y Energía Punta Pereira Sociedad Anónima, Construyendo Igualdades, a DERES, a Dulces Melodías, a Educar para Encontrarnos, al Extrostar, a Pharmashop, a Fundación Tienda Inglesa, a GEMA, a Goodwings, a GTI Teatro de Todos, a Goyer y Regules. También agradecerle a INEFOP, a Monte del Plata, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a las Naciones Unidas, a OMASH, Organizaciones Más Humanas, al Poder Legislativo, a CUANAM, a Reimpulso, a la Secretaría Municipal de Desarrollo Social, a CELIC, a Sistema B, a Tienda Inglesa, a UCU y a World Trade Center. Muchas gracias y bueno, les dejo con la querida Mercedes. Entonces les quiero contar un poco de qué se trata, para que, sin entrar en profundidad, pero para que nos podamos situar en el viaje que vamos a hacer hoy, que va a ser toda una vivencia y va a ser un viaje. Primero que nada, está todo el tema de que para conocer a un sistema lo tenemos que cambiar, tenemos que querer transformarlo. Cuando realmente lo querés transformar es cuando lo conoces. Ahora, para poder cambiar a un sistema, ese sistema tiene que tener conciencia, tomar conciencia. El sistema no puede tomar la conciencia tan solo que se pueda ver y sentir a sí mismo. Ahora, cuando hablamos de sistema, a veces pensamos que es algo de afuera, pero en verdad los sistemas somos cada uno de nosotros y nosotros. Nosotros somos parte de todos estos sistemas. De este sistema que estamos ahora generando ahora, de nuestros lugares de trabajo, existe el sistema educativo, existen nuestras familias. Entonces, si queremos lograr transformar estos sistemas, tenemos que tomar conciencia, porque cada uno de nosotros somos parte. Porque depende desde dónde trabajemos, cómo vamos a lograr las transformaciones que queremos. Entonces hay tres cosas que les quería comentar también, que también vienen de la teoría U, y una que habla de esto de que tenemos que callar un poco, por eso queríamos lograr un espacio así tranquilo, ¿no? Porque a veces cuando estamos en el correr del mundo, ¿no? Que en el mundo vamos tac, 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 muy rápido porque tenemos que hacer cosas, apurarnos siempre, y para poder lograr transformar cosas tenemos que generar interrupciones. Interrupciones, ¿qué quiere decir? Cosas que nos permitan dejar todo eso que venimos haciendo de una manera para poder parar, reflexionar y ver desde dónde queremos hacerlo. Entonces, pero para eso tenemos que tener, primero que nada, suspender la voz del juicio. ¿No? Muchas veces enseguida estamos como enjuiciando, ¿no? Entonces, al suspender la voz del juicio podemos tener la mente abierta, que nos da la curiosidad, y con esa curiosidad te puedo conocer a uno, al otro, nos podemos conocer, nos podemos conocernos, y que eso es clave. También necesitamos apagar un poco a veces la voz del cinismo, decir, ay, bueno, pero... ¿Para qué? Para poder tener el corazón abierto. Y cuando tenemos un corazón abierto, podemos ser compasivos. Y al ser compasivo, ¿eso qué quiere decir? Que no solamente te puedo conocer, sino también entender, comprender. Entonces ya vamos generando otras conexiones. Y a partir de ahí, bienvenida. También suspender, que es a veces las barreras más grandes que encontramos cuando hablamos de inclusión, cuando queremos hacer cosas diferentes, que es el miedo, porque tenemos miedo de lo que no conocemos, miedo de hacer las cosas mal, miedos. Bueno, tenemos que tratar de suspender esa voz de miedo, ¿no? Para tener la voluntad abierta y entonces ser valientes para actuar, valientes para generar este nuevo campo que necesitamos para crear estas transformaciones. Entonces eso es mucho de esta invitación al día de hoy. Y vamos a hacer un proceso que también se los voy a contar, que es un proceso U, que también viene en este viaje. Les quiero contar para que podamos entender lo que vamos a estar haciendo. Para lograr todo esto tenemos que conectar con la otra persona, realmente conectar, no solamente, sino conectar.
que muchas veces nos vemos, sí, charlamos, pero no conectamos. Conectar para poder conocernos, y cuando conoces, generás ese campo de confianza que es el que hace que puedas avanzar, ¿no? Entonces vamos a empezar con un momento que va a ser de observar primero y de observarnos y de encontrarnos. Que ahí vamos a tener a Vale y a Magda que nos van a estar mostrando y después guiando. Después vamos a tener otro momento más de reflexión y trabajo colectivo, donde vamos a poder volcar cosas que queremos y las vamos a compartir. Otro momento de soltar un poquito todo eso para hacer algo bien diferente, que es tratar de ver el sistema este. Cuando digo sistema no es algo abstracto, somos nosotros, es este mundo, ¿tá? Desde otro lado, desde otra perspectiva. ¿Para qué? Para ver dónde están esas trabas que no permiten a veces que las cosas avancen. Vieron que muchas de las personas que están acá están trabajando mucho por todo esto, hace mucho tiempo. Y siempre, ¿viste? Como que tenemos nudos que no logramos destrabar. Bueno, a ver si desde ahí podemos visualizar un futuro que puede emerger de esa conversación y de ese espacio, de esta mirada, ¿sí? Y por supuesto que lo que es clave acá es el arte. Por eso nosotros siempre decimos, estamos colaborando y seguimos colaborando con lo que es el arte de la inclusión. No solamente porque incluir es un arte, como la vida es un arte, vivir es un arte, trabajar, enseñar todo, pero sino también porque el arte es lo que nos permite a veces realmente entrar en sintonía con los demás, porque dejamos un poco de lado a veces tanta racionalidad y logramos entrar en sintonía desde otro ambiente, desde otro lado. Tenemos la danza, tenemos el teatro, tenemos todo un grupo de teatro acá precioso. Teatro quiere decir el arte de ver. Y bueno, entonces ahora vamos a empezar con el arte.
a desplazarse por el espacio de esa manera. Ahora ya no encontrándonos solo con la persona que nos invitó o a quien invitamos, sino encontrándonos con este campo de personas completo. Paseamos por el lugar, escuchando la música del silencio. En este ir caminando, haciendo registros, en este ir desplazándonos, vamos a ir encontrándonos de diversas maneras. Quizás es a través de la mirada, quizás es a través de un gesto. Lo puedo expresar con el cuerpo, puedo hacer una reverencia, inclinar la cabeza, puedo dar un toque en el cuerpo de alguien, simplemente detenerme ante alguien. Vamos conectando con la información que nos trae esta apertura. Cuántas miradas, cuántos colores, cuántas texturas, cuántas formas. Usamos con esas distintas miradas, usamos con esos distintos cuerpos, expresamos nuestra reverencia, esta compañía de espacio. Y ahora, vamos a ir andando y vamos a ir orbitándonos, como los astros celestes, que hay como una especie de atracción. Ustedes sigan desplazándose hasta que sientan esa energía que me vincula con una energía con la que me siento resonar. Entonces quizás empiezo a caminar junto a alguien y dejemos que no sea solo necesariamente la palabra la que nos vincule, sino ese acompañarnos, quizás más silencioso, pero ahí estamos. Entonces, de a poquito, se van a ir por resonancia generando pequeños vínculos y pequeñas, vamos a llamarle así, familias. Sigan desplazándose hasta que eso se vaya dando. Cuando se establecieron familias de 5 personas, vamos a dejar que ese sistema vaya tomando su propia forma, una expresión de lo que ese sistema energéticamente se va proponiendo. Quizás hacemos un círculo, quizás hacemos una línea, quizás haya bien de pie, quizás haya bien sentado, como un diseño. Que no forzamos, sino que se va a dar naturalmente. ¿Qué sucede? Esos encuentros, esa familia, y ese diseño resulte de esa familia. Están cerrando en esos círculos que se armaron y nos sentamos alrededor. Familias de 5 personas.
Hoy queríamos generar ¿qué? Un clima de igualdad. ¿Qué es un clima de igualdad? Bueno, ahora yo estoy más adulta porque estoy hablando, pero en el que estamos todos en el mismo nivel. Y cuando estamos todos así en el mismo nivel, cada uno puede ser quien es. Realmente puede florecer esa diversidad porque estamos en un clima de igualdad. No te estoy mirando de arriba, ni te estoy mirando de abajo y no sé qué hacer. No, estamos así. Entonces, precioso también eso. Lo importante es generar esos climas de igualdad en nuestros espacios de trabajo, ¿no? En todos los lugares. ¿Cómo hacemos para generar realmente un clima de igualdad que, ¿no? que va a favor de la dignidad? Divino. Muchas gracias.